Muy buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a trabajar la terminología del sistema cardiovascular. Acrocianosis es una coloración violácea y permanente de las manos y los pies que se acompaña de enfriamiento y un leve dolor con la ausencia de alguna alteración trófica. Este cuadro se debe fundamentalmente a trastornos circulatorios. Tenemos anasarca, que es un edema generalizado de los tejidos del cuerpo, como lo vemos aquí en la imagen. Tenemos el término aneurisma, que es una dilatación localizada y permanente que se va a producir en las paredes de las arterias. Esta dilatación anormal se produce por una debilidad en la pared de una zona del vaso sanguíneo. Los aneurismas generalmente no suelen presentar síntomas antes de la ruptura. Tenemos algunos tipos de aneurismas, como es el aneurisma sacular. Estos son tipos según la morfología del aneurisma. Tenemos el aneurisma fusiforme y el aneurisma disecar. Los aneurismas suelen producirse en la aorta, en el cerebro, en la parte posterior de la rodilla, el intestino o el vaso. Una ruptura de un aneurisma puede ocasionar un sangrado interno, un derrame cerebral en dependencia del sitio donde se aloje y puede ser mortal. Tenemos angiografía, que es un estudio radiográfico que se realiza para poder visualizar los vasos. Aquí vemos un corte a nivel torácico y aquí vemos una angiografía a nivel cerebral donde se puede evidenciar la presencia de un aneurisma. El angioma es un tumor benigno de los vasos sanguíneos y se caracteriza por la aparición de un gran número de vasos normales y anormales sobre la piel u otros órganos internos. Generalmente son localizados, pero pueden extenderse en grandes segmentos del cuerpo. Esta es una de las neoplasias benignas más frecuentes en la lactancia de la niñez. Aparece principalmente en la piel de la cara y el cuero cabelludo y va a afectar a las niñas 3 veces más que a los varones. Son tumores que pueden ser planos o elevados, con bordes irregulares de color rojo vino, como vemos aquí en la imagen. Casi nunca se marginan a nivel de la piel, más se ve la marginación del tumor cuando ocurre en órganos internos. Los hemangiomas superficiales no tienen tratamiento, solo se espera su involución. Si es un hemangioma cavernoso, puede tratarse con láser o corticoides, sobre todo si está en el párpado y obstruye la visión. Tenemos la angina de pecho, que es un dolor localizado en la zona retroesternal, también conocido como ardor pectoris. Es un dolor que generalmente es de carácter opresivo y va a estar ocasionado por un insuficiente aporte de sangre al músculo cardíaco. Muchas veces suele confundirse la angina de pecho con un infarto. La diferencia entre la angina de pecho y el infarto está en que el dolor de la angina es más leve, se pasa en unos minutos, suele ser por un esfuerzo o por una emoción intensa, se puede sentir un ligero malestar, no hay dificultad para respirar y el dolor va a ceder rápidamente al tomar el paciente la medicación indicada, que es la nitroglicerina. Tenemos también el término anoxia, que se refiere a la falta de oxígeno en un tejido. Los anticoagulantes son un grupo de sustancias que previenen o se van a oponer a la coagulación, como por ejemplo la heparina y el dicumarol. La arritmia es el latido irregular del corazón. Va a originar desigualdad en el pulso. Hay varios tipos de arritmias, hay algunas que son benignas y otras no tanto. Aquí podemos ver en la imagen cómo se ve el latido en un electrocardiograma normal y vean aquí, esto es un ejemplo de una arritmia. Vean cómo en el electrocardiograma normal es bastante simétrico las ondas, sin embargo en el electrocardiograma con una arritmia vemos la asimetría de las ondas electrocardiográficas. Más adelante vamos a hablar un poco acerca de los principios básicos del electrocardiograma. La arteriosclerosis es una enfermedad ampliamente difundida en la población y se debe al endurecimiento de las arterias. Se presenta a lo largo de la vida, pero es más frecuente en personas con diabetes mellitus, cuando hay hipertensión arterial alta. También hay una arteriosclerosis que es de origen familiar o hereditario y también está muy asociado a los hábitos de alimentación y al estilo de vida de los pacientes. Tenemos el término ascitis, que se refiere a la acumulación de líquido en la cavidad abdominal. Ya en clases habíamos trabajado con la maniobra de Tarral, que es la maniobra que se sugiere aplicar para poder diagnosticar la presencia de ascitis en la cavidad abdominal. Un bloqueo es un obstáculo que se produce en el
paso del estímulo en algún punto del sistema, como es el sistema de conducción del corazón. Aquí vemos cómo se conduce el estímulo eléctrico en un corazón normal y vean aquí cómo se interrumpe el curso eléctrico en un corazón donde hay un bloqueo. El bloqueo cardíaco es un problema de las señales eléctricas del corazón. Normalmente el latido cardíaco comienza en una zona de las cámaras superiores del corazón, en las aurículas, y en esta zona es el marcapasos natural del corazón. Entonces las señales eléctricas deben viajar a las cámaras inferiores del corazón, como lo vemos en la imagen superior. En algunos casos, los pacientes con este padecimiento van a necesitar un marcapasos externo, el cual estaremos viendo más adelante en la clase misma de hoy. La bradicardia es un latido lento del corazón con pulso lento. Hablamos de bradicardia cuando la frecuencia cardíaca se encuentra por debajo de los 60 latidos por minuto en un adulto joven. En el caso de los niños, la evaluación se hace según su edad para los parámetros normales establecidos. La calcificación es el depósito de calcio en algún sitio del cuerpo. Es bastante frecuente en el aparato cardiovascular. Aquí podemos ver las zonas del corazón en esta imagen, donde hay ya presencia de calcificación. Las cardiopatías es el término general que se utiliza para referirnos a enfermedades del corazón. Tenemos la cianosis, que es una coloración azulada de las pieles y las mucosas debido a la oxigenación insuficiente de la sangre. No es lo mismo que la acrocianosis que vimos anteriormente. La comunicación interventricular es una malformación congénita del corazón. Aquí vemos un corazón normal y aquí vamos a ver un corazón con una comunicación interventricular. Se va a establecer la comunicación de la sangre oxigenada con sangre desoxigenada. La desfibrilación es un procedimiento médico que se utiliza para devolverle al corazón su ritmo cardíaco normal. Aquí podemos ver en la imagen cómo se colocan las palas a la hora de hacer la desfibrilación. La destrocardia es una condición bastante rara en la que está situado el corazón en el lado derecho de la cavidad torácica. Aquí vamos a ver una imagen, un rayos X de tórax, donde vemos la presencia de una destrocardia. Tenemos también el término diástole, que se refiere a la relajación del corazón. Conjuntamente con este hablaremos entonces también de las sístoles, que sería el movimiento contrario, o sea, el movimiento de contracción del corazón. Tenemos el término ecocardiografía, que es un registro gráfico, es un ultrasonido del corazón, que vamos a ver la imagen, y vemos aquí más claramente cómo se ven las aurículas y los ventrículos. El lado izquierdo del corazón y el lado derecho del corazón. Veamos acá. Es un medio diagnóstico para algunas patologías cardiovasculares. Tenemos el término edema, que es la acumulación de líquidos en los tejidos del cuerpo, puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Ya habíamos hablado de la anasarca, que sería el término correcto para referirnos a un edema generalizado, donde todos los tejidos del cuerpo van a estar afectados. El electrocardiograma es un registro de ondas eléctricas que se producen por el corazón y nos va a servir para diagnosticar algunas condiciones específicas en cuanto al funcionamiento del corazón. Constituye uno de los principales medios diagnósticos para las patologías cardiovasculares. Tenemos el término embolia, que es una obstrucción súbita de la circulación de un vaso, específicamente de una arteria, fundamentalmente, debido a un coágulo o un trombo que se forma, se va a desprender un fragmento y va a viajar a través de la luz del vaso hasta que encuentre un sitio en el que va a quedar atrapado. La sintomatología de este cuadro es bastante súbita. La endocarditis, nos referimos con este término a la inflamación del endocardio. Tenemos la enfermedad de Chagas, que es una enfermedad infecciosa que es ocasionada por un parásito encontrado en las heces de la vinchuca. El mal de Chagas es común en los lugares donde viven los insectos que transmiten el parásito del Trypanosoma cruzi, es decir, en América del Sur, América Central y en la zona de México. Los síntomas, la enfermedad puede ser moderada y causar inflamación y fiebre, o puede ser duradera. Si no se trata,
a tiempo puede provocar insuficiencia cardíaca congestiva. Entre los síntomas fundamentales vamos a encontrar fiebre, fatiga, dolor en el cuerpo, dolor de cabeza, pérdida de apetito, diarrea y vómito. El tratamiento para el mal de Chagas consiste en controlar los síntomas y tomar medicamentos que maten al parásito. Debe ser lo más oportuno posible, dado las complicaciones cardiovasculares a largo plazo que van a causar esta enfermedad. Tenemos el estado de shock, para el cual les hemos traído una imagen con un recurso mnemotécnico, para que recuerden los tipos de shock que existen. Está el shock séptico, el shock hipovolémico, el shock obstructivo, el cardiogénico y el cinético o distributivo. De forma general, todos los estados de shock, independientemente de su origen, van a dar como consecuencia un estado de insuficiencia circulatoria que va a ser aguda y progresiva. Este estado, de no corregirse, puede ser fatal para el paciente. El término estenosis, que se refiere al estrechamiento que puede ser de una válvula del corazón, como es el caso de las válvulas mitral, aórtica, tricúspide y pulmonar, o puede ser también un estrechamiento de una arteria o una vena. La extrasístoles es una arritmia por contracción prematura de la aurícula o del ventrículo, independiente del ritmo normal. Entonces, hay algunos tipos de extrasístoles que son benignas, como es el caso de la extrasístole ventricular, cuyo origen puede deberse a una situación de estrés, puede aparecer también en el embarazo, puede aparecer en el curso de pacientes que abusan del alcohol y del cigarrillo, entre otras. La fiebre reumática es una enfermedad que se caracteriza por un proceso inflamatorio crónico con episodios de agudización que van a traer como consecuencia una afección de las articulaciones y del corazón. La fiebre reumática puede aparecer como consecuencia de una faringitis estreptocóxica o una fiebre escarlata maltratada. De ahí la importancia del diagnóstico oportuno de las faringoamigdalitis por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, que es el que con mayor frecuencia transmite, es el causante posteriormente de la fiebre reumática. Tenemos el término flebitis, que se refiere a la inflamación de una vena, como vemos en la imagen. El frémito se refiere a la sensación táctil de un soplo. El frote es un ruido que se percibe cuando se rozan dos superficies cerosas, por ejemplo, el pericardio. Ninguno de los dos, o sea, el frémito y el frote, ninguno de los dos son fisiológicos. En ambos casos estamos hablando de condiciones patológicas, hallazgos patológicos del examen físico. La gangrena se refiere a la necrosis de una parte del cuerpo, puede ser en las extremidades, y la gangrena a su vez puede ser húmeda o seca, como en el caso de la imagen que estamos viendo. El gasto cardíaco se refiere al volumen sanguíneo que los ventrículos expulsan en un minuto y se calcula multiplicando la frecuencia cardíaca por el volumen por latido, y eso va a dar el gasto cardíaco total. Tenemos el término hipercolesterolemia, que es el aumento del colesterol en la sangre. Tenemos dos tipos de colesterol. Tenemos las lipoproteínas de baja densidad o LDL, o colesterol malo, como mayormente se le conoce, y tenemos las lipoproteínas de alta densidad, HDL, o colesterol bueno. Lo ideal es tener el colesterol malo lo más bajo posible y el colesterol bueno lo más alto posible, sin que la suma de ambos colesteroles sea superior al valor normal permitido para el cuerpo según la edad. Tenemos la hiperglobulia, que es el aumento de la cantidad de glóbulos rojos en la sangre. En el caso de la hiperglobulia vamos a hablar más adelante de ella cuando abordemos el tema de policitemia. La hipertensión arterial es el aumento de la presión sanguínea. Existen parámetros para definir la hipertensión arterial. Según el séptimo reporte, tenemos como valor para diagnosticar hipertensión arterial aquellas cifras que van de 140,90 o más. En el caso de pacientes que presenten cifras de 160,100 o más,
con una sola medición de la tensión arterial podemos sospechar la presencia de hipertensión arterial. En el caso de valores entre 140,90 e inferiores a 160,100, entonces necesitaríamos hacerle un seguimiento al paciente y que presente estas cifras por lo menos en 3 ocasiones. Recordarles que el diagnóstico de hipertensión arterial le corresponde a un médico, por lo cual un naturópata solamente debe hacer la constatación de alteraciones de las cifras tensionales y remitir al paciente para su diagnóstico médico. La hipotensión, por el contrario, es la disminución de la presión sanguínea. El infarto es una porción de músculo cardíaco que se ve privada de circulación sanguínea y va a pasar por diferentes estadios. Primero va a haber un evento isquémico por una obstrucción de una arteria coronaria, en el caso del infarto agudo del miocardio. Después, esta zona que se ve afectada por la circulación sanguínea, las células del corazón que ya no reciben oxígeno, van a comenzar a morir. Y en un tercer estadio, pues la zona dañada, la zona que ya se necrosó, se va a formar un tejido fibroso, una cicatriz que no va a tener la capacidad de contraerse, con lo que mientras mayor sea el calibre del vaso que produce el infarto, mayor va a ser el área del músculo cardíaco que se va a ver afectada y mayor compromiso para la vida del paciente va a haber. Por eso es que en cardiología existe un dicho que dice que en el caso de un infarto agudo del miocardio, tiempo es músculo, pues cuanto antes se trate el infarto, menor cantidad de músculo se va a ver afectado después. Tenemos el término insuficiencia cardíaca, que es la incapacidad del corazón para bombear toda la sangre que llega hacia él. Aquí vemos la imagen de un corazón normal y cómo se va a ver un corazón con una insuficiencia cardíaca congestiva. Muchas veces la insuficiencia cardíaca se presenta posterior a un infarto agudo del miocardio. Tenemos el término isquemia, que ya lo habíamos mencionado cuando hablamos de infarto, que es la disminución de la circulación en una parte del cuerpo y que va a traer como consecuencia la disminución o el cese del aporte de oxígeno a esta zona. El marcapasos es un sistema estimulador fisiológico que genera el ritmo de una función y lo mantiene como el ritmo, como en el caso del marcapasos para el corazón. Va a sustituir al marcapasos natural que se encuentra, como estábamos explicando, este marcapasos va a sustituir al marcapasos natural del corazón cuando existe algún tipo de bloqueo en la conducción eléctrica del mismo. Entonces, este es el dispositivo que se coloca por dentro de la piel del paciente y que va a asumir la función del marcapasos natural del corazón, proporcionando de esta forma la estimulación eléctrica correcta del corazón, devolviéndole al mismo su ritmo y su funcionalidad. La miocarditis es la inflamación del miocardio. El término palpitación se refiere a la sensación molesta del latido cardíaco. En algunas ocasiones podemos encontrar palpitación en el transcurso de una arritmia cardíaca, como es el caso de las taquicardias, pero puede haber palpitación sin que exista ningún otro tipo de arritmia cardíaca. Tenemos el término paro cardíaco, que es la detención de la actividad del corazón. El paro cardíaco ocurre cuando el corazón tiene un mal funcionamiento y se detiene de forma súbita. Hay que diferenciar el paro cardíaco del ataque al corazón o de un problema circulatorio. El paro circulatorio se refiere a la ausencia del movimiento circulatorio de la sangre, que generalmente se debe a la falta de bombeo mecánico del corazón. Entonces, un problema circulatorio es un ataque que ocurre cuando el flujo sanguíneo es bloqueado y se evita que llegue sangre oxigenada al corazón. Paroxístico, aquí nos referimos a cualquier evento que aparezca de forma súbita, pero que casi siempre es de una duración breve. La policitemia, ya habíamos hablado anteriormente, de ella la habíamos mencionado en la hiperglobulia, es el aumento de los glóbulos rojos en la sangre. Dentro de las policitemias, una de las más conocidas es la policitemia vera. Es un trastorno sanguíneo en el que la médula ósea
produce demasiados glóbulos rojos, lo que provoca síntomas como dolor de cabeza, debilidad, prurito, visión borrosa, sensación de vértigos, acúfenos, hormigueo en las extremidades. El tratamiento de la policitemia el objetivo del tratamiento es reducir el espesor de la sangre, evitar complicaciones como la formación de trombos o la aparición de hemorragias. Tenemos la reanimación, que es una serie de maniobras, como es el caso de la reanimación cardiopulmonar, que tienen como objetivo restablecer la oxigenación de los tejidos, los latidos cardíacos. Se realiza reanimación únicamente en pacientes que tengan paros cardiorrespiratorios. No nos vamos a detener en este tema porque va a ser objeto de prácticas cuando regresemos a nuestras funciones normales. No obstante, les voy a comentar que en el caso de la naturopatía, nosotros no les enseñamos a hacer RCP, sino que les enseñamos a hacer unas maniobras que se llaman maniobras de Koatsu, que tienen el mismo objetivo, pero son un poco más fáciles de realizar y con menos efectos secundarios. Tenemos la respiración de Chaynes-Stock, que es un tipo de respiración que se va a presentar en algunos casos de insuficiencia cardíaca o en pacientes con padecimientos cerebrales. Se caracteriza por la alternancia de una respiración rápida, seguida de un periodo de apnea y después otra vez amplitud progresiva de la frecuencia respiratoria para nuevamente volver a hacer la apnea. Es cíclico, pasa por un proceso de un aumento progresivo de la amplitud de la respiración para caer en un periodo de apnea y retomar nuevamente el aumento progresivo de la amplitud de la frecuencia respiratoria. Tenemos los ruidos de Korokov, que es una serie de ruidos y soplos que se escuchan en una arteria periférica cuando tomamos la tensión arterial. Quiere decir que estos son los ruidos que nosotros escuchamos y nos permiten hacer la medición correcta de la tensión arterial. Tenemos el sarcoma cardíaco, que es un raro tumor maligno primario de corazón. Es muy raro, pero sí se presenta, ¿sí? La saturación de oxígeno es la mínima cantidad, es la cantidad máxima de oxígeno, que contiene la sangre. El movimiento corresponde a 20 volúmenes de oxígeno por cada 100 volúmenes de sangre. Entonces, los niveles de saturación de oxígeno normales van a estar entre 95 y 99%. Cuando hay una hipoxia leve va a disminuir entre 91 y 94% la hipoxia moderada. Hipoxia se refiere a la disminución de oxígeno en la sangre. La hipoxia moderada de 86 a 90% y hablamos de hipoxia severa por debajo de 86% de nivel de saturación de oxígeno. Este es el dispositivo que se utiliza para medir la saturación de oxígeno. Tenemos los soplos cardíacos, que son fenómenos auditivos que se van a producir en el corazón cuando pasa la sangre por una porción estrecha a otra de mayor amplitud y va a provocar que el flujo de sangre, al chocar contra las paredes del corazón, va a producir este ruido de mayor intensidad. Tenemos el término taquicardia, que se refiere a la aceleración de los latidos cardíacos. Cuando medimos la frecuencia cardíaca, hablamos de taquicardia cuando la frecuencia cardíaca está por encima de los 100 latidos por minuto. Tenemos el término telangiectasia o arañas vasculares, que se refiere a la dilatación de vasos capilares de pequeño calibre. Puede ser generalizada o localizada, como la vemos aquí en la imagen que estamos señalando con el puntero. Hablamos de trombosis cuando se ocluye un vaso sanguíneo por un coágulo. Entonces aquí vamos a hablar un poquito de la diferencia entre trombosis y embolia. La trombosis, las dos son obstrucciones de un vaso sanguíneo, ¿sí? Ambas pueden producir la muerte. Sin embargo, la diferencia está en que la trombosis, la obstrucción se va a producir en el mismo sitio donde se forma el coágulo. Sin embargo, la embolia se va a producir la obstrucción en un sitio distante al sitio donde se formó el coágulo. Y esa es la diferencia entre trombosis y embolia. Tenemos las úlceras varicosas,
que es un signo de insuficiencia venosa que se caracteriza por la pérdida de la piel. Es bastante habitual en la cara interna de los tobillos, como en la imagen que estamos viendo. Tenemos el término varices, que es una dilatación sinuosa permanente de una vena que puede ser superficial o profunda. Vean aquí hay distintos grados de varices. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado esta clase. Los espero a las 4:30 para conectarnos en videollamada. Muchas gracias.